los 10 mandamientos, que podríamos nombrar 5, 4, 3. Algunos dicen que más. ¿Sabes que la palabra de Dios nunca pasa de moda? Así nosotros podemos regresar a leer Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios nos puede hablar en el tiempo actual de acuerdo a lo que en el principio sucedió con Él creando los cielos y la tierra. De la misma manera, los 10 mandamientos, nosotros, si ustedes tienen una Biblia de estudio, van a ver que tiene alguna fecha por ahí y te das una idea de más o menos cuándo es que los 10 mandamientos fueron escritos, y tú dices, no, pues eso ya tiene un montón de tiempo, mucho tiempo atrás. Es más, en Jesucristo tenemos un nuevo pacto, un pacto nuevo y eterno, en el cual tú y yo debemos andar. Es más, muchos predicadores y muchas iglesias dicen por ahí que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo eso? Que no sabemos qué es ley, ni tampoco sabemos qué es gracia. No nos damos cuenta ni de uno ni del otro. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley juzga. Y la ley juzga y no tiene tus sentimientos en cuenta. Si tú cometiste un mal, la ley viene sobre ti y va a ajustar cuentas a como dé lugar, porque es la ley. ¿Qué es la gracia? La gracia es la divinidad de Dios que nos ha sido dada, o sea, Cristo Jesús. Aunque nosotros éramos pecadores y no merecíamos a Jesús, lo que merecíamos era la muerte debido a nuestra desobediencia. Hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, venimos a la casa de Dios, tratamos de vivir como Dios manda, pero seguimos fallando. ¿Y sabes qué es lo que hace la gracia de Dios? La gracia de Dios dice que tú hiciste una profesión de fe en Cristo Jesús y estás intentando de vivir la vida en Cristo Jesús, y por eso Dios sigue teniendo comunión contigo y conmigo. Dios no nos ha pedido vivir vidas perfectas. Él sabe que no podemos vivir vidas perfectas. Dios nos ha salvado en Cristo Jesús y nos ha pedido que hagamos lo mejor que podamos, pero que intentemos vivir la vida que en Cristo Jesús tenemos. El hecho que digamos que nosotros somos salvos en Cristo Jesús no significa absolutamente nada si no estamos intentando vivir la vida que en Jesús tenemos. Y de allí es donde quiero despegar para el tercer mandamiento, porque el sentir o el meollo del asunto en cuanto al tercer mandamiento es levantar a Jehová Dios en alto. Y como dijo Joel, no estoy hablando de una cartulina. Levantar a Jehová tu Dios en alto en tu manera de vivir, en tu manera de pensar y en tu manera de hacer las cosas, en tu manera de hablar. Levantarlo en alto. Levantarlo en alto quiere decir que cuando tú te manifiestas ante un grupo de personas, ante otra persona, ante el mundo y a donde sea, la persona y el grupo de personas deben de saber que tú eres un hijo de Dios al simplemente tú manifestarte ante ellos, porque tú eres diferente. Moisés, cuando estuvo en la presencia de Dios esos 40 días y 40 noches, tú vas y lees en el Éxodo y te vas a dar cuenta que el pueblo lo miraba raro. Y no es porque Moisés fuera raro, tal vez sí era raro, pero eso es otra cosa. Moisés brillaba. El rostro de Moisés resplandecía y era diferente. Moisés ni siquiera se daba cuenta que él era diferente. La gente le dijo que él era diferente, y se debe a que había estado en la presencia de Dios esos 40 días y 40 noches. Jehová fue suficiente, no comió ni bebió, porque Jehová fue suficiente. El tercer mandamiento dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
La semana pasada, en la conclusión del mensaje, terminamos con Hebreos capítulo 4, versículo 16, y de ahí quiero continuar. Hebreos 4, 16 dice pues: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Y nosotros necesitamos esa gracia de Dios para poder levantar su nombre en alto. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo para levantar su nombre en alto. Sin ello en nuestras vidas nosotros no vamos a poder hacer nada que valga la pena. Y tú y yo tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y prácticamente lo que aquí nos está diciendo en Hebreos es que bajo el pacto de la ley, la presencia de Dios habitaba con el arca del pacto, la cual estaba situada en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Si nosotros recordamos bien, Dios mandó a Moisés y le dijo que en medio del pueblo él hiciera un tabernáculo para que allí se reuniesen, ellos se reunieran y alabaran a Dios y rindieran sacrificio y todas esas cosas. Y el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Y una de esas partes era el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo es donde ellos tenían el arca del pacto, o sea que representa la presencia de Dios, y el lugar santo es donde ellos se reunían a escuchar la palabra de Dios. Ahora, no cualquier persona podía entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y lo que el sumo sacerdote hacía entrando al lugar santísimo una vez al año es que él presentaba primeramente sacrificio y ofrenda por sí mismo para purificarse, para santificarse y poder estar en la presencia de Dios, o sea, con el arca del pacto. Y el segundo, él iba a presentar sacrificio por el pueblo para que Dios tuviera misericordia del pueblo y guardara el pacto que ya había hecho con ellos. ¿Sí? Del otro lado, o sea, del pueblo debía ser obediente a la palabra de Dios, al mismo tiempo guardando el pacto que habían escuchado de la misma voz de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo Hebreos capítulo 4 versículo 16. Está haciendo una comparación, y todo eso lo podemos ver nosotros en Levítico capítulo 16, que sería bueno que tú fueras a casa y leyeras el capítulo 16 de Levítico. Nos explica ahí todo eso. Cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Sí? Lo cual hizo una apertura y dio lugar a que no solamente el sumo sacerdote fuera hasta el trono de Dios, sino que toda persona que estaba en el lugar santísimo. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo y fue descubierto el lugar santísimo. Jesús fue el sacrificio una vez y para siempre, mediante el cual podemos obtener el perdón de pecados y convertirnos en hijos de Dios. O sea que en Jesús tenemos libre entrada hasta el lugar santísimo, directamente a la presencia de Dios y únicamente en Cristo Jesús. Habemos muchas personas alrededor del mundo que no tenemos una relación con Dios y decimos que tenemos buenas y grandes conversaciones con Dios. ¿Y sabes cómo se le llama eso? En inglés se le llama baloney. Mentira. Porque es únicamente a través de Cristo Jesús que tú y yo podemos llegar a la presencia de Dios. Y si no venimos por medio de la presencia de Jesús, no podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Sabes qué sucedía con las personas que... Es más, mira, me deja regresarme un poquito. El capítulo 16 de Levítico, Dios le está dando instrucción a Moisés para que le diga a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, o sea, el hermano de Moisés. Y le está dando esta instrucción: entrarás una vez al año y te bañarás completamente. Te vestirás de lino fino. ¿Hasta qué? Hasta los calzoncillos serán de lino. O sea, serán limpios y especiales. Esta ropa no la usarás en ningún otro tiempo más que cuando entres al lugar santísimo. Y le está dando toda esta nueva instrucción en el capítulo 16 de Levítico, porque antes de eso, los hijos de Aarón, que eran herederos al sacerdocio, ellos habían tenido una idea. Ellos dijeron: wow, tenemos una brillante idea. Presentemos sacrificio a Dios.
Y ellos fueron e hicieron lo que en su mente ellos dijeron: esto, Dios se agradará con esta idea. Es una idea formidable. Nadie ha tenido esta idea como nosotros. Tú y yo somos súper inteligentes. Ellos llevaron eso y lo llevaron al altar de Dios. ¿Y sabes qué sucedió con ellos? ¿Sí sabes qué sucedió con ellos, va? Ellos murieron. Y tú vas a ver en la palabra de Dios, allí en Levítico, que ellos murieron porque presentaron fuego extraño, fuego que Jehová no pidió. Y hoy en día habemos muchos de nosotros presentando fuego extraño, fuego que Jehová no ha pedido. ¿Qué es lo que Jehová pide de ti y de mí? Un corazón limpio y sincero. Y cuando está hablando de corazón, no quiere decir que te cuides de las carnitas, que te cuides de la harina, porque no quiere un corazón con colesterol. No está hablando de eso. Cuando dice corazón, está hablando de tu mente, voluntad y emociones, que se alineen a vivir como Cristo Jesús vivió, en santidad, en justicia y en paz, obediencia. Eso es lo que pide. Y cuando nosotros comenzamos a caminar por esas cosas, nosotros vamos a saber exactamente qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere de esta iglesia. Muchos de nosotros presentamos ofrenda, o sea, dinero, mandamos a nuestros hijos, vamos y hacemos obras, pero no estamos dispuestos a dar nuestro corazón a Dios. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Fuego extraño. Porque lo que quiere Dios es tu corazón. Lo que quiere Dios, en lo que está interesado Dios, es en tu alma. Y aquí está haciendo una diferencia en Cristo Jesús. O sea, nos está dando una diferencia, está haciendo referencia a la ley y a la gracia que en Cristo Jesús tú y yo tenemos. En Cristo Jesús tenemos libre entrada hasta el trono de su gracia. El hecho de conocer a Jesús como Salvador y Señor y su obra a nuestro favor, podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. No hay razón para sentir temor, porque en Cristo Jesús tenemos lo necesario para estar ante su presencia. Y digo esto, o sea, que no hay necesidad de sentir temor, porque a veces estamos como el pueblo de Israel. Ay, no. Moisés, habla tú con Jehová y tú habla con nosotros, porque tenemos miedo a morir. Si hay temor en nosotros en acercarnos y hablar con Dios y que Dios hable con nosotros, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que yo no tengo una relación con Dios. Y debido a que no tengo la relación con Dios, cuando yo me acerque y hable con Él, es probable que allí quede de acuerdo a la ley. Pero en Cristo Jesús, tú y yo tenemos todo lo necesario para hablar con Dios, platicar con Dios, charlar con Dios y que Él hable con nosotros y tenga una relación con nosotros. Porque es por gracia. Claro que necesitamos andar en santidad y en justicia, porque eso es lo que a Dios le agrada. Ahora tú y yo, cuando entremos hasta este trono de gracia, a la presencia de Dios, debemos entrar confiadamente, o sea, con confianza. Ahora, en este asunto de con confianza, muchos nos hemos pasado. Y estamos tratando a Dios como si fuera uno de nuestros amigos. Entre nosotros, nos relacionamos y entramos en confianza, y en la confianza ya comenzamos nosotros a, como se dice así, por decirlo, a tutear. Y ese tuteo se va a las llevaderas, a los juegos, y hay veces nos pasamos de la línea y pensamos que porque somos amigos no nos vamos a disgustar. Y hay veces que porque somos amigos no nos disgustamos y terminamos los dos pasándonos de la línea.
Y así queremos tratar a Dios. O sea que decimos, el versículo dice que entremos confiadamente, con confianza. Y llegamos al altar de Dios como a nosotros se nos antoja, como nosotros queremos. Y decimos, es que Dios va a entender. La semana pasada dijimos que eso de que Dios entiende es hacerse imagen. Y nuevamente, eso de que Dios entiende es falta de reverencia para con Dios. Es tomar su nombre en vano. Es cierto que necesitamos entrar confiadamente, pero la confianza con la cual vamos a entrar hasta el trono de su gracia es la confianza en la gracia que Cristo Jesús ha compartido con nosotros, en la justicia que Cristo Jesús tiene para con nosotros, que ha sido puesta a nuestro favor, a nuestra cuenta. No es nuestra, es de Jesús. Y en esa justicia y en esa gracia es que tú y yo debemos entrar. En otras palabras, quiere decir que tú y yo necesitamos tratar vivir en santidad todo el tiempo. Y si tú y yo vamos a vivir en santidad, eso quiere decir que las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas. ¿En cuáles debo andar como hijo de Dios? ¿En las viejas o en las nuevas? En las nuevas. En las nuevas. Meramente no sé cómo andar en las cosas nuevas de Dios, pero si yo me dejo guiar, su Espíritu Santo me enseñará por medio de la iglesia, por medio de los hermanos en la fe, por medio de su palabra me enseñará, pero yo necesito dejarme enseñar. Necesitamos entrar confiadamente, y esto se refiere a la franqueza o sinceridad al hablar con Dios. ¿Qué sabe Dios que nosotros no sepamos? Dios lo sabe todo. Y hay veces que no queremos confesar algunas cosas. ¿Tú crees que Dios no sabe de lo que no queremos confesar? Sí lo sabe. Y necesitamos entrar con esa confianza, o sea, en franqueza y sinceridad. Al leer la palabra de Dios se nos hacen visibles muchos ejemplos al comunicarse los siervos de Dios con Él. Por ejemplo, nosotros podemos leer el capítulo 17 de Juan. Y el capítulo 17 de Juan está Jesús en oración para con su Padre Celestial. Y Jesús le está pidiendo una cosa tras otra en cuanto a estos discípulos que Él ha obtenido, que los santifique, que los guarde, que no los saque del mundo, mas que los guarde del mal, y que sean santificados y que estos discípulos sean uno con Jesús y con el Padre, así como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. O sea, ¿qué tan buenos eran los apóstoles? ¿Cuántos errores nosotros podemos encontrar al simplemente leer la palabra de Dios en cuanto a los apóstoles? Y Jesús está pidiendo que los apóstoles sean uno con Jesús y con Dios. Está entrando con confianza. No está pidiendo algo que no sea la voluntad de Dios. Está pidiendo exactamente lo que la voluntad de Dios pide para con su pueblo. Que seamos uno con Jesús, que seamos uno con Dios, que seamos uno con su Espíritu Santo, que nos dediquemos a las buenas obras, vayamos y hagamos discípulos. Todo esto es la voluntad de Dios. No está pidiendo nada que no sea su voluntad. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos mal.
y tenemos temor de pedir. ¿Para qué pedimos? Para nuestro propio deleite. Nosotros queremos vivir bien, queremos vivir en paz. ¿Cuántos se gozaron ahora que se quedaron sin luz eléctrica hoy en el huracán? Oh no, que no vuelvan a suceder esas cosas. Y claro, que no vuelvan a suceder esas cosas. Pero en esas catástrofes es cuando Dios es más visible para con nosotros y Él nos está pidiendo que vayamos a Él confiadamente, porque Él es el que tiene la respuesta para todos y cada uno de nuestros problemas. Ahora, la posición que tú y yo hemos obtenido, o sea que también nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, nos da a entender que la posición que tú y yo tenemos en Cristo Jesús, nosotros hemos obtenido una posición justa, una posición de justicia, una posición en la cual nosotros podemos tener paz, una posición en la cual nosotros nos podemos gozar, sea cual sea la situación. En todo tiempo y en todo lugar, una posición que tú y yo podemos gozar de la presencia de Dios en la relación que con Él tenemos como sus hijos. Pero tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Ya Dios puso todo de su parte que Él tenía que hacer. Ahora Dios hizo esto con este propósito. Con este propósito. Y punto número 1. La importancia del nombre de Dios. Y el propósito del mandamiento es levantar su nombre en alto. Si nosotros no tenemos esa posición de la cual hemos estado hablando ahorita en la introducción, tú y yo no podemos levantar su nombre en alto. Es imposible. Si tú y yo no reconocemos la importancia del nombre de Dios, jamás vamos a levantar su nombre en alto en nuestra manera de vivir. Nosotros vamos a decir, alabado sea Jehová. Nosotros vamos a decir muchas cosas. Oh sí, bien, gracias a Dios. Si no fuera por Dios no tengo. Y vamos a decir un montón de cosas. Pero si no estamos nosotros, si no hemos reconocido la importancia del nombre de Dios, estamos diciendo todas esas cosas en vano. Y no van a tener ningún sentido. El Dios de Israel es conocido por muchos nombres. Nosotros sabemos Elohim, el Shaddai y muchos otros nombres. Nosotros podemos ir a la palabra de Dios y encontramos un montón de nombres para Dios. Pero el concepto encarnado en el nombre de Dios desempeña un papel importante y único en la Biblia. La naturaleza de los atributos de Dios, la totalidad de su ser y especialmente su gloria se reflejan en su nombre. Nos dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jehová lo es todo. Jehová lo es todo. Él es el primero y el último. Y aparte de Él no hay otro. Dios no está hecho de cosas, ni por cosas. Por tanto, no tiene dimensiones y las descripciones espaciales no se aplican a Dios. O sea, lo que dijimos la semana pasada, el tiempo y el espacio no se aplican a Dios. Y tenemos que tomar en cuenta esta importancia de su nombre. Él se nos revela en la palabra de Dios por medio de Jesucristo y nos da a conocer la importancia del nombre de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es prestar atención. Dios no está hecho de ninguna manera, sino que es preexistente. Él es eterno, Él es principio y es fin. Él es la existencia. Él es la existencia. Y sin Él nada más puede existir. Dios existe fuera e independiente de toda la creación. Dios no necesita lo que nosotros necesitamos para existir. Preexistente quiere decir que Él existía ya antes de toda la creación. Así de importante es el nombre de Dios. En el libro de Éxodo, Dios se comunica con Moisés. Y conocemos la historia, cuando Dios comisionó a Moisés y lo mandó a sacar a su pueblo de Egipto.
Y esto en el libro lo conocemos como el Éxodo, o sea, la salida de la esclavitud de Israel de Egipto, el Éxodo. Dios se comunica con Moisés y en Éxodo capítulo 3 versículo 14 estaban Dios hablando con Moisés, se le estaba mandando y Moisés le da un montón de excusas. Y le dice, no, es que yo soy tartamudo y que yo no puedo hablar y que yo no soy bueno para estar enfrente de la gente y esto y lo otro. Y finalmente, yo creo que como excusa Moisés le dice a Dios, y cuando llegue allá y yo diga que liberan a tu pueblo, ¿quién les digo que me mandó? Y en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me ha enviado a vosotros. Yo soy y me ha enviado a vosotros. Nosotros al leer eso no tiene sentido. Yo soy el que soy. Pero si nosotros echamos un vistazo a la cultura y cómo se movía todo el rollo por allá, en aquellos tiempos ellos tenían muchos dioses en unos lados y en otros, y estos dioses estaban divididos como por territorios, para lo que nosotros ahora sería como por condados, ¿sí? Y estos dioses tenían este territorio y este otro dios tenía este otro territorio. Entonces por consiguiente las personas que habitaban aquí tenían este dios, pero si pasaban al otro lado donde había otro dios, ellos tenían que inclinarse a ese otro dios porque el dios de ellos ya no tenía potestad en este otro lado, y de igual manera este no tenía potestad allá. Y por eso dice Dios, tú les dirás, yo soy el que soy. Yo no, o sea que no hay linderos en donde yo no puedo reinar. Yo soy el rey del universo, yo soy el Dios que todo lo creó. Yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Yo soy, te ha mandado a liberar mi pueblo de la esclavitud. Y es de suma importancia que tú y yo reconozcamos este gran nombre. Esta respuesta distingue a Dios de todos los dioses extranjeros que la gente pudo haber conocido. Este Dios no se limita a un primer nombre o un dominio particular. Mira, nosotros hemos obtenido la costumbre y como hoy un montón de nombres, ya no nomás es José y María y Jesús. Ahora tenemos un montón de nombres que son raros. Y ponemos nosotros, mira, ojalá que no esté mal pronunciando tu nombre, pero fulano de tal. ¿Sí? ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque si nosotros pronunciamos el nombre de fulano de tal y lo pronunciamos mal, ¿qué sucede? Se enojan. Se enojan porque estamos pronunciando ese nombre mal. ¿Y quién es fulano de tal para enojarse? ¿Ah? Oh, no, es que eso es un Dios. No, nosotros nos enojamos porque pronuncian mal nuestro nombre. En inglés, mi nombre es Vincent. Y muchas personas me dicen Vince. Y muchas personas me han preguntado, ¿está bien que te llame Vince? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque a lo mejor me disgusta y yo me enojo porque están recortando mi nombre. Y hacemos eso con las personas, pero nos vale un pepino si lo hacemos con Dios. Y no debe ser así. El nombre de nosotros como seres humanos no es más importante que el de Dios. Ni siquiera nos podemos comenzar a imaginar eso. El nombre de Dios tiene suma importancia y tú y yo, si somos hijos de Dios, necesitamos tener eso en cuenta para así tú y yo poder levantar el nombre de Dios como es debido y darle honra, gloria y alabanza. A pesar de que su naturaleza es tan diferente de los humanos y sus dioses hechos por el hombre, Dios está presente con su pueblo.
Dios está presente con su pueblo. ¿Quién es el que escuchó el gemir de Israel en Egipto? Jehová, Dios de los ejércitos. No lo escuchó Baal, no lo escuchó Dagón, no lo escuchó ningún otro dios de los filisteos y todos esos feos que estaban por ese lado. Lo escuchó Jehová, Dios de los ejércitos, y él fue quien fue a sacarlos. Y estuvo con ellos mientras ellos en toda su trayectoria hasta que llegaron a la tierra prometida. Este nombre se consideraba tan santo. Mira, esto es especial. Este nombre, el de el yo soy, el gran yo soy, se consideraba tan santo que no se podía pronunciar en voz alta, ni siquiera escribirse en su totalidad. De hecho, cuando un escriba judío copiaba las escrituras y se encontraba con el santo nombre, o sea, el santo nombre de Jehová, dejaría de lado la pluma y usaría una totalmente nueva, la cual solo escribiría el nombre de Yahweh, y después de eso la rompería y la aventaría a la basura para no escribir ninguna otra cosa con la pluma que había escrito el nombre de Dios. Y ahora tú y yo tiramos ese nombre como si fuera confeti. Y estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la iglesia en general. Tiramos ese nombre como si fuera confeti. Y fíjate bien, ¿qué haces con el confeti? Tú agarras eso en puños, lo avientas al aire, ¡wow! Contento y feliz. Y luego lo pisoteas todo. Y después de que lo pisoteas, lo barres. Si acaso vas a limpiar, lo barres. ¿Y dónde lo echas? A la basura. Y así es que a veces nosotros tratamos el nombre de Dios. Y después nos preguntamos, ¿por qué estamos teniendo dificultades? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ha de ser la culpa de todos ustedes con la cual yo no puedo avanzar. Éxodo capítulo 20 versículo 2 dice: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Colosenses capítulo 1 versículo 17: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mateo capítulo 4 versículo 10 dice: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Salmos capítulo 145 versículo 3 dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No hay ninguna otra razón por la cual tú y yo debemos estar alabando y bendiciendo a Dios. Más bien, no hay excusa por la cual no debemos estar haciendo esas cosas. Y tú y yo necesitamos prestar atención a la importancia de este nombre, porque este Jehová, Dios de los ejércitos, quiere tener una relación contigo íntimamente y personal. Y ha proveído un camino para que tú llegues a esa relación: Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros nos damos cuenta del gran nombre de Dios, el cual tú y yo debemos levantar en alto. Punto número 2. El uso del nombre de Dios entre los cristianos. Entre más pasa el tiempo, es muy notable que la maldad sigue aumentando y el amor menguando, de tal manera que aún los llamados hijos de Dios hacemos el nombre de Dios fútil y trivial. Al decir fútil y trivial se refiere a que al mencionar el nombre de Dios o referirse al nombre de Dios, al Dios del universo, se hace sin significado, se hace sin razón, o se hace nomás porque fue lo primero que salió de mi boca. Y tú y yo necesitamos tener mucho cuidado con ese nombre.
Hay muchas frases que nosotros usamos que no debemos estar usando. Por ejemplo, cuando nosotros nos vemos cada día, cuando nos saludamos, sabemos que nos ha ido de la patada y nos preguntamos, ¿cómo te va? ¿Y qué es lo que contestamos? Bien, gracias a Dios. Hay muchos que dicen, bien, gracias a mi Padre Celestial. Bien, gracias al Divino Creador. Eso es usar del nombre de Dios en vano. Y nosotros sabemos mejor. Eso es usar el nombre de Dios trivialmente, fútilmente. Hey, ahí nos vemos mañana. Dios primero, aquí estaremos. Y luego, no llegamos. Entonces eso quiere decir que Dios no fue primero. Y eso es usar el nombre de Dios en vano. Y como eso hay un montón de cosas que nosotros usamos, en lo cual estamos usando el nombre de Dios fútilmente y trivialmente. Y mira, al decir fútil, quiere decir que no tiene capacidad de producir algo bueno. Al decir trivial, quiere decir de poco valor o sin importancia. En el primer punto dijimos que nosotros necesitábamos ser sinceros, en la introducción. Sinceros y honestos. Y cuando tú y yo nos enfrentamos los unos a los otros y estamos hablando, necesitamos ser sinceros y honestos. Porque si todo el tiempo nos va bien, bien. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿O cómo puedes orar tú por mí? Es cierto que hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos estar agradecidos. Y también en esa área nosotros somos pésimos. ¿Cuántos nos hemos quedado sin un plato de comida? En lo que va de tu vida. ¿Cuándo te has quedado sin comer? ¿Cuándo te has quedado sin beber agua? ¿Cuándo te has quedado sin techo? ¿Cuándo te has quedado sin ropa? Nunca. ¿Cuántas veces le has agradecido a Dios por esas pocas cosas que mencioné? ¿Quién provee todas las cosas? Dios. Aunque vengan de los unos para con los otros, Dios es el que provee, porque en el rato que Dios quiera que no estemos aquí más, ahí se acabó todo. No estamos aquí más. No es necesario tener un accidente en el carro, no es necesario que nosotros salgamos afuera y nos atropella un automóvil, no es necesario que nos caigamos de las alturas. El simple hecho de que Dios no quiera y se acabó. Se acabó. En Mateo capítulo 23, versículo 9, encontramos lo siguiente. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y esto es Jesús tratando con sus discípulos. Porque escuchaba que los fariseos y saduceos y los escribas decían nuestros padres. ¿Y a quién se referían? Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta Moisés. Nuestros padres. Y aún hoy en día nosotros usamos ese término, los padres, los patriarcas, los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús está diciendo, a nadie llaméis padre. En cierta religión, ¿a quién llamamos padre? Al líder de la iglesia.
Y Jesús dice, a nadie llames padre en la tierra, porque solamente uno es padre. Ahora no está diciendo que a tu papá y a tu papá no lo llames padre. No está diciendo eso. Está diciendo que no le atribuyas los atributos de Dios a quien no los debe tener. Porque Padre celestial solamente hay uno, a quien tú y yo debemos reverenciar, el único digno de reverencia. Jehová Dios de los ejércitos. Los títulos, en cuanto a los títulos, a los fariseos y saduceos les encantaban los títulos. Les llamaban rabí, les llamaban maestros, les llamaban príncipes, porque eso los hacía verse sobre todos los demás. Y los hacía verse sobre todos los demás, y también esperaban el trato más que todos los demás. Y si los trataban de otra manera, ellos se enojaban y los expulsaban y los castigaban y les imponían cargas, porque ellos eran los príncipes, los rabís. Hoy en día me he encontrado personas que me dicen, yo soy el reverendo fulano de tal, y sabes que eso a mí me patea. Porque supuestamente son personas estudiadas, que han estudiado la palabra de Dios y que han ido a seminario y que se han recibido, y algunos hasta doctores son en teología y todas esas cosas, y dicen yo soy el reverendo fulano de tal. Cuando yo oigo que dicen yo soy el reverendo fulano de tal, lo que están dando a entender, o sea, lo que la palabra de Dios te dice que da a entender es que si yo me presento como el reverendo Vicente Hernández, yo te estoy dando a entender que yo soy digno de reverencia y tú debes reverenciarme. ¿Y sabes qué es eso? Eso es usar el nombre de Dios en vano, porque yo no soy digno de reverencia. El único digno de reverencia es Dios. Y a los fariseos les encantaban los títulos. A nosotros nos encantan los títulos también. Si en la iglesia en general no tuviéramos títulos, nosotros los andaríamos buscando. No, es que yo quiero ser esto, es que yo quiero ser lo otro, y por eso tenemos líderes, y por eso tenemos diáconos, y por eso tenemos obispos, y por eso tenemos arzobispos, y un montón de cosas. Y muchas veces no nos importa el testimonio que va con ese título, solamente queremos el título. A los grandes maestros o rabinos del pasado, junto con los patriarcas de Israel, a veces se les llamaba padres durante la era de Jesús. Jesús quería que ese nombre, y más importante aún, esa actitud reverente, se le ofreciera únicamente a Dios. El único digno de reverencia, el único maestro, el único príncipe, ¿quién es? Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el nombre de más alto prestigio que les ha sido dado a los hombres, a ti y a mí. En el nombre de Jesús es que toda persona sobre la faz de la tierra ha de llegar a la presencia de Dios Padre, ya sea en este tiempo o en el venidero. Si es en este tiempo, nosotros obtendremos paz y gozo en el Espíritu Santo y la vida eterna. Pero si es en el tiempo venidero, tú llegarás al Padre por medio de Cristo Jesús únicamente para doblar rodilla, confesar que Jesucristo es el Señor y ser echado fuera de la presencia de Dios, porque Jesucristo es Señor. Y eso será confesado. El nombre de Dios no es para usarse a la ligera. Su nombre tiene peso y al hablar de Él supone cierto testimonio en nosotros. O sea, el hecho de que estemos hablando en este lugar de Dios no es simplemente por hablar, no es simplemente para aprender algo nuevo, no es simplemente para que nosotros, ya me sentí bien, ya fui a la iglesia. No. Si tú te sientes bien porque fuiste a la iglesia, estás mal. La palabra de Dios es para regenerarnos, es para reconstruirnos, es para alimentar nuestra alma y ayudarnos a ser diferentes de ese tiempo en adelante. La palabra de Dios es
para echar fuera lo viejo y traer dentro lo nuevo a nuestra mente, voluntad y emociones. Y eso hace un testimonio. No testimonio de cualquier persona sobre la faz de la tierra, sino que hace un testimonio de Dios en la persona misma que está escuchando la palabra de Dios, que está practicando la palabra de Dios y que la lleva a cabo en su propia vida y exhorta a los demás con ella. O sea que si tú y yo compartimos la palabra de Dios, supone un testimonio de Dios. En Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, que es exactamente lo que estábamos hablando. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú y yo tenemos vida eterna, ¿qué vamos a hacer? Si tú y yo tenemos vida eterna y reconocemos que tenemos vida eterna, por el nombre de Dios tenemos vida eterna, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a arriesgar. No para nuestro propio beneficio, nos vamos a arriesgar para el beneficio del reino de Dios. O sea que vamos a dedicar nuestras vidas al servicio de Dios, a evangelizar y a discipular nuevos creyentes. Vamos a dedicarnos a esas cosas. Y eso toma riesgo. Vieras que hoy por la mañana estaba escuchando o más bien leyendo un artículo, y estaban diciendo que el campo más difícil para evangelizar en la actualidad es el nuestro, Estados Unidos. Porque no tenemos necesidad de Dios. Vivimos bien. A veces tenemos trabajo que es mal pagado, pero tenemos trabajo. Nos hace falta comida, no falta donde estén dando comida, vamos y nos dan una despensa para toda la semana. Nos hace falta ropa, vamos a otro lado y nos dan ropa que podemos usar. No es lo que nosotros queremos, pero no necesitamos a Dios. Y así una cosa con la otra. Es más, si nos hiciera falta hogar, hay muchos albergues donde nosotros podemos ir y pasar la noche y a veces hasta semanas o meses. Y estaba haciendo la comparación con su país. Y estaba hablando de Turquía y aquellos lados. Dice, aquí no tenemos esas cosas. Aquí tú no tienes que comer y tú tienes que arrodillarte y pedirle a Dios y confiar de que Dios te va a traer algo de comer, porque no hay. Tú no tienes dónde dormir, tú tienes que arrodillarte y hablar con Dios y confiar que Dios va a proveer un lugar más o menos seguro para ti y para tu familia. Y nosotros nos la pasamos usando el nombre de Dios en vano. Pensemos, reconozcamos, recapacitemos. Seamos agradecidos por todas las bendiciones que hasta este momento tenemos, porque tal vez el día de mañana no tengamos absolutamente nada. Y aún así necesitamos ser agradecidos, porque Dios nos está dando una oportunidad más de llegar al arrepentimiento. Salgamos de aquí diferentes. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y si tiene la vida, lo tiene todo, porque tiene a Dios. Punto número 3, rapidito. Dios nos ha levantado para así nosotros poder levantar el nombre de Dios. ¿Dónde nos encontrábamos cuando Jesús nos rescató? Nos encontrábamos en el mismo hoyo donde estaba Israel, quien Dios rescató.
Tú y yo nos encontrábamos en el fango y Jesús fue y se metió al fango y nos sacó de ahí. No le importó ensuciarse, no le importó mezclarse entre nosotros para poder rescatarnos del pecado que nos tenía bien agarrado, bien encadenado. Y aún hoy en día esas cadenas todavía tiran agarrones, tiran lazos y nos quieren llevar cautivos y a veces nos llevan. Ahí es donde tú y yo nos encontrábamos. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 12 dice lo siguiente: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en esa condición, tú y yo no podemos levantar el nombre de Dios en alto. En esa condición es imposible. Por eso te digo que el mundo no puede levantar el nombre de Dios en alto. Pero el nombre de Dios ha de ser levantado en alto. No lo hemos de usar en vano. Y hay la razón por la cual Dios nos sacó de ahí, para levantar su nombre en alto y que no lo estemos usando en vano. O sea, que tenga peso, que tenga valor, que valga algo en sí mismo y en nosotros. En nosotros. Su testimonio es el que llevamos. En Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14 dicen lo siguiente: porque hemos sido rescatados de lo que Dios, de lo que éramos antes, y Dios nos ha traído a una nueva vida, nos ha dado propósito, nos ha revestido de justicia, nos ha dado paz. Entonces en Romanos capítulo 13 versículos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hemos de levantar su nombre en alto, y si andamos en borracheras, lujurias y todas esas cosas, no podemos levantar su nombre en alto. Vamos a blasfemar de Él. Vamos a usarlo en vano. Es más, si nosotros decimos que tenemos la salvación, si nosotros decimos que hemos hecho profesión de fe y andamos en esas cosas, estamos usando su nombre en vano. Y hoy de eso, abunda de personas que se dan gusto en el mundo y el domingo llegan a levantar manos santas a Jehová. Eso es blasfemia. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso no va. Hemos sido hechos nuevas criaturas y por eso hemos de dejar esas cosas atrás. Efesios capítulo 4 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya no estamos en el pasado, ya no vivimos en las cosas viejas, ya no estamos en el fango. Dios nos ha rescatado y en Cristo Jesús somos hechura suya. O sea que Jesús nos va formando pieza tras pieza tras pieza. Él va arrancando de nosotros lo que nos sirve y va poniendo lo que es útil para su honra y para su gloria. ¿Cómo vamos a ir nosotros de regreso al fango y decir: alabado sea Jehová? No, somos hechura suya. Hemos de alabar a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, en todo tiempo y en todo lugar. Podemos nosotros levantar el nombre de Dios en alto. Y déjame darte 6 cosas para que tú te lleves a casa. Hemos de alabar a Dios con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Y con todo el corazón nuevamente, mente, voluntad y emociones. Con todo el corazón, el asiento de lo que es toda la vida, mente, voluntad y emociones. Alabar a Jehová con mente, voluntad y emociones, con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que tú has entregado tu vida a Jesús y que lo es todo para ti. Que el Espíritu Santo de Dios vive en ti y tú dedicas tu vida a las Escrituras, tú dedicas tu vida a Jesús, porque tienes el poder del Espíritu Santo y puedes entender o comenzar a entender quién es Dios en espíritu y en verdad.
Segunda cosa, pasando tiempo a solas con Él. Y aquí nosotros estamos fritos, porque tenemos un ídolo en casa que se llama televisión. Y en vez de pasar a solas con Dios, pasamos a solas con el televisor. Porque podemos estar viendo a la televisión en familia, pero nosotros estamos enfocados en ese televisor. Y hay veces que nos hablan y nosotros no respondemos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, va? Porque nuestros ojos y nuestros oídos son para el televisor. Y tú y yo necesitamos pasar a tiempo a solas con Dios. Y no me vengas con que, ay, es que no tengo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que recoger los trabajadores y luego tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro si eres ama de casa. Ay, es que los niños no me dejan hacer, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que lavar, tengo que hacer. ¿Sabes qué? Si tú andas así, nunca vas a tener tiempo. ¿Tú crees que Dios no estaba ocupado cuando vino y te salvó? Él hizo tiempo para venir a salvarte. Él hizo tiempo para venir y llevarte a la tierra prometida. Él hace tiempo para instruirte, aún en la actualidad. Hagamos el tiempo para pasar tiempo con Dios. Y no va a ser de buenas a primeras. Ayer pasé 1 hora con Dios. Es mentira. Si tú no pasas tiempo con Dios a hoy, mañana tú dices, ya pasé 1 hora con Dios. Mira, esto fue tan maravilloso. No, no es cierto. No es cierto. Tú vas a intentar pasar tiempo con Dios. Vas a comenzar con 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos. Y tú tienes que acostumbrar tu mal corazón a pasar tiempo con Dios. Esos 5 o 10 minutos se van convirtiendo en 10, 15. Esos 10, 15 se convierten en 15, 20 y luego en 20, 25. Pero nosotros a veces somos muy drásticos. Así como vamos a McDonald's y queremos que nos den la comida completa, así queremos ir con Dios. Y no funciona así. Dios no es un restaurante de comida rápida. Pero necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Número 3, nosotros necesitamos aprender a alabar a Dios en grupo, en unión con tus hermanos en la fe. O sea que necesitamos congregarnos. Nosotros necesitamos asistir a las reuniones de la iglesia. Para nosotros sería el centro de acción, el tiempo de oración los viernes, los eventos de la iglesia en comunión para conocer a los demás hermanos. Porque todo eso es parte de alabar a Dios. ¿Cómo nos vamos a edificar si todos ustedes andan en el parque jugando fútbol, teniendo compañerismo y yo estoy en casa porque a mí no me gusta el fútbol? No, pues de perdido puede estorbar. Número 4, con cantos e himnos espirituales adorando y alabando a Dios en vuestros corazones. ¿Qué es lo que escuchamos en la radio? ¿Qué es lo que escuchamos en televisión? ¿Qué es lo que escuchamos en todos lados? ¿Cómo es que tú y yo hablamos con las demás personas? ¿Le estamos hablando con un canto al hermano que a veces nos cae mal? Cantos e himnos espirituales, o sea que lo espiritual depende de mí. Número 5, apartando tiempo no solo para leer su palabra, sino para estudiar, meditar en ella y escuchar la voz de Dios. Hay muchas personas, ya se los he dicho, creo que se los dije la semana pasada, hay muchas personas que leen la Biblia en un año. Y no es gran cosa, son 4 capítulos al día que tú tienes que leer. Pero después de ese año tú les preguntas, ¿y qué leíste? No sé, yo solamente leí. No, es que no se trata solamente de leer, se trata de detenerse y estudiar y meditar en la palabra. Eso quiere decir que tú vas a hacer lo que la vaca hace. Tú vas a leer la palabra de Dios, vas a estudiar la palabra de Dios y luego te vas a ir a echar por ahí. ¿Y sabes qué vas a hacer cuando estés echado por ahí? Vas a remoler,
a remoler la palabra de Dios y sacarle todo el jugo, así como la vaca remuele el pasto que se tragó y le está sacando todos los nutrientes. Vamos a remoler la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable y nosotros hablar con Él. Y por último, con una vida de obediencia. Tú y yo vamos a alabar a Dios, vamos a levantar su nombre con una vida de obediencia. ¿Cuándo, pastor? Todo el tiempo. Cuando yo esté trabajando, sí, cuando estés trabajando también. Y cuando andes en la fiesta, también cuando andes en la fiesta. Y cuando andes en el mercado, también cuando andas en el mercado. En todo tiempo y en todo lugar tú debes obedecer la voz de tu Señor. ¿Dónde está tu Señor? No, es que mi Señor está en el cielo. Ese es su trono. Ese es su trono. Pero si Jesucristo es tu Señor, Él habita en ti. Tú eres su templo. Así es que si tú vas a la fiesta, tú allí lo llevas contigo. Si tú vas a la tienda, tú allí lo llevas contigo. Si tú vas al cementerio, tú allí lo llevas contigo. Si tú vas al parque, tú allí lo llevas contigo. Y lo puedes alabar donde quiera que sea que vayas. Y si voy a la cantina, pastor, pues entonces tu Señor te va a decir que tú no debes entrar ahí. El Señor que habita en ti. No me vengas con que yo alabé a mi Señor en la cantina. No, eso no. Tu Señor te va a decir que ahí no puedes entrar. Porque no es un lugar de luz, es un lugar de tinieblas. Y para concluir, ya para terminar, Dios no dará por inocente a quien use su nombre trivial o fútilmente, o sea, en vano. Porque el nombre de Dios tiene peso y tiene significado. El nombre de Dios lo es todo. Y tú y yo necesitamos prestar un poco más de atención a nuestras vidas que en Cristo Jesús vivimos. No porque la iglesia fulana de tal hace las cosas de esa manera, nosotros también vamos a ir a hacer las cosas de esa manera. Porque eso es muy común hoy en día. No, pues es que todo mundo lo hace. Sí, pero nosotros no somos todo mundo. O es que toda iglesia hace esto. Sí, pero nosotros no somos toda iglesia. Es que todo cristiano, tú no eres todo cristiano. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos únicos. Porque Dios tiene una relación con nosotros únicamente, no en grupo. Dios nos va a hablar a todos en grupo y individualmente nos va a hablar a cada uno. Con el mensaje que escuchamos hoy, yo tendré mis cosas que arreglar y tú vas a tener las tuyas que arreglar, aunque es el mismo tema. Dios te va a hablar de un modo a ti y Él me va a hablar de otro modo a mí, con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Y no es para tomarlo fútilmente o trivialmente, porque el nombre de Dios tiene significado y tiene valor y tiene peso en todo lo que hace. Tú y yo necesitamos venir y hablar con Dios arrepentidamente y pedirle que nos dé sabiduría, entendimiento, para no estar blasfemando de su nombre, para no estar usando su nombre en vano. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, nos postramos ante tu presencia en esta mañana, mi Señor, dándote gracias por tu palabra que es viva y eficaz, dándote gracias, mi Señor, por las muchas bendiciones que hasta el día de hoy hemos recibido. Y mi Señor, te pedimos perdón por no tomar el valor de tu nombre tal y como es en tu palabra. Ayúdanos a vivir con sabiduría, a vivir honestamente y especialmente a vivir en obediencia a tu palabra, para así poder hacer mejoras a nuestras vidas, poder ser útiles para tu reino y para tu gloria. Y mi Señor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor. Ayúdanos a salir de aquí con gozo y con alegría, y en especial a hacer los cambios que tú en esta mañana nos has pedido hacer. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.